Muy buenas noches, hermanas y hermanos. El Señor les bendiga. Me da gusto verles. Hermoso este espíritu de alabanza, de adoración, de gratitud al Señor en esta hora, a través de las canciones, a través de la meditación, de los textos bíblicos. Todo cuanto hagamos, los hijos del Señor, hagámoslo para honrar al Señor. Y eso es maravilloso. Antes de meditar en la palabra del Señor, yo creo que incline su rostro, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración especial en esta hora. Mi hermano ya oró por la meditación de la palabra, pero vamos a orar por nuestra hermana Inesita, que está con algunos dolores estomacales y nos pidió oración. Y también vamos a orar por nuestro hermano Sergio Yáñez. Él es posible, esta hora está con algún problemita otra vez de recaída de salud y nos dicen que no ha estado tan bien hoy día, así que vamos a orar. Yo les pido por favor que incline su rostro y oremos también por nuestros hermanos. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos clamar a ti, Señor, al Dios que cuida de nosotros. Como, Señor, acabamos de ver en tu palabra y aquí proyectado, Señor, también. Padre, gracias porque tú eres bueno, tus misericordias son para siempre, ellas nunca se terminan. Gracias porque, Señor, en esta hora, como hijos tuyos, podemos venir a ti, nuestro Padre Celestial, pidiéndote, Señor, que bendigas con salud a nuestra hermana Inés. Señor, tiene algunas molestias estomacales y oramos en el nombre de Jesús para que tú le bendigas con alivio, con salud. Oramos por nuestro hermano Sergio Yáñez también. Padre, él ha estado delicado de salud en este último tiempo, ha estado hospitalizado, ha estado en permanentes controles. Señor, y oramos en el nombre de Jesús para que, Señor, en tu voluntad puedas aliviar los dolores de nuestro hermano. Señor, en este tiempo difícil, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia llene su vida, Señor. Y él, aún en la dificultad, pueda disfrutar de aquella presencia única, Señor, tuya en su vida. Y no solo la de él, sino la de toda su familia. Oramos, Padre, para que tú bendigas a la familia en este tiempo de cuidado para con nuestros hermanos y que, Señor, haya fortaleza, haya paz, tranquilidad en cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Oramos ahora, Señor, por tu palabra, para que ella, Señor, sea, Señor, abriendo nuestro corazón. Y para que nosotros, Señor, con tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu, podamos aplicarla a nuestra vida, en lo cotidiano, en el día a día, Señor, en las manifestaciones, en nuestras acciones, que tu palabra esté presente, que tu presencia esté presente en nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludo en forma especial también a la mamá de Cristian, que está por ahí, Cristian Salinas, bienvenida. Saluda al hermano Jorge, esposo de nuestra hermana Marisol, también Romero. Bienvenido, el Señor le bendiga. Bueno, y usted es especial para Dios también, así que muy bienvenida, bienvenido. El Señor les bendiga. Alguien, y ya comenzando solamente como introducción, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez? Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 2 y al 3, vamos a tomar algunos versículos. Génesis, capítulo 2, voy a dar lectura del versículo 15 al 17 primero, y después voy a leer algunos versículos del capítulo 3. 2, 15 al 17. Génesis, dice así en el nombre de nuestro Señor. Yo voy a leer en una nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato:
puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Voy a leer el versículo 3, del 1 en adelante, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Hasta ahí la palabra del Señor, por ahora. Qué bueno refrescarnos con el primer libro de nuestras Biblias y qué bueno refrescarnos también con lo acontecido en el huerto del Edén, o jardín, como dice esta versión. Y quiero centrarme en una frase, en dos palabras que dijo Adán, respondiéndole al Señor: tuve miedo, tuve miedo. ¿A qué cosas le tememos nosotros? ¿A qué le teme usted hoy día o ha tenido miedo? Yo, cuando preparaba este sermón, me acordaba en mi adolescencia, la mayoría de ustedes saben que yo, antes de tener otra profesión, yo fui pescador artesanal, de bote y de redes, y me sigue gustando y me encanta la pesca. Así que cada vez que puedo, en este tiempo también busco el mar o los ríos, especialmente el mar. Y una de las cosas que le tenía terror, mucho miedo porque andábamos con botes pequeños, a remo, y nos alejamos mucho de nuestra ciudad, Calbuco, a mucha honra, como dicen algunos, era navegar de noche, y más en este tiempo todavía. A veces salíamos en este tiempo, también salíamos todo el año, la verdad. Y en Puerto Montt, Calbuco, lluvia todos los días, casi en invierno. Y era cruzar la parte más lejos que teníamos y que era ruta de buques. Y nosotros, obviamente, sin ninguna luz muchas veces, y a veces la neblina y la niebla nos sorprendía remando y no sabíamos para dónde íbamos y no se veía nada en ninguna parte tampoco. Y muchas veces, se lo digo, muchas veces pasaron los buques grandes al lado de nosotros, un bote pequeñito. Ni nos ven en la noche. ¿Qué va a hacer un buque grande si nada? A eso le tenía mucho terror yo cuando salía. Y dentro de lo que me habían enseñado en la escuela dominical, así como hoy día tuvimos escuela dominical aquí, era que Dios nos cuida a nosotros. Por tanto, Dios cuidaba de mí en ese tiempo, aunque, debo decirle francamente, tenía mis dudas. Si efectivamente me iba a librar del choque de un buque grande. No sé. Gracias a Dios, estoy aquí. Gracias al Señor.
¿A qué le tememos? ¿A qué le teme usted? El miedo es inherente en el ser humano. Es parte de nuestra naturaleza. Y comenzó acá, en el huerto del Edén, con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Dios había concluido su obra maravillosa y perfecta de la creación. Y tan solo en la creación leemos en todos estos primeros capítulos, 1, 2, 3, que solamente al ser humano, a su creación, le dio y le transmitió su imagen y semejanza, como dice Génesis, el mismo libro, 1:26-27, capítulo 1. Entonces nos entregó a nosotros de su sello. O sea, el ser humano, usted, mi hermana, mi hermano, usted puede crear cosas. Usted puede decidir cada día. Usted reflexiona. Usted toma decisiones morales. Los animales no tienen eso. Ni las plantas, ni los árboles. Aunque hay personas que hoy día se casan con un árbol, no. Hoy día vemos de todo. Pero nos puso su imagen y semejanza a nosotros los seres humanos. Y eso es maravilloso. Por eso que nosotros debemos siempre respetar la imagen, respetar al prójimo, respetar a toda persona. ¿Por qué? Y a su creación también, a toda la creación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la imagen de Dios. Y cuando ofendemos a alguien, cuando nosotros nos portamos mal con alguien, estamos ofendiendo a Dios directamente. Y no solamente estoy hablando de la iglesia, no solamente estoy hablando de los hermanos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaba si lo desobedecían? El Señor les dio un mandato entonces al hombre y a la mujer, les dio un mandato. ¿Y qué pasaría? Entre comillas lo tengo aquí, ciertamente morirás. O sea, aquí encontramos que el Señor estaba en el huerto con ellos, que el Señor creó todo para el beneficio del ser humano, pero, y vamos a ver más adelante, le dio libertad al hombre y la mujer. Hay interminables trabajos o análisis, digámoslo así, de personas que estudian el comportamiento humano relacionado con el miedo que tenemos a algo o a alguien. Podríamos decir con toda certeza, yo creo, que no importa la geografía donde está la persona, el lugar geográfico, no importa la raza, no importa la cultura, casi los patrones sobre el miedo se repiten en diferentes lugares, prácticamente son los mismos. Y hay una cosa a la cual temen casi todos los seres humanos, y esa es la muerte. Esa es la muerte. El miedo a la muerte. El miedo se puede definir como, y esto lo voy a decir literalmente aquí, como lo saqué de una de las tantas definiciones que hay, es el estado emocional que surge en respuesta a una situación de eventual peligro. También miedo refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. Si usted no pasa abajo de una escalera que está así, quiere decir que tiene miedo a algo. O es supersticioso. ¿Cierto? Es un ejemplo burdo. Puede ser, no lo sé. Entonces, en la psicología, el miedo es un mecanismo de defensa también. Porque el miedo muchas veces nos sirve a nosotros para evitar cosas. Entonces, en la psicología es un mecanismo de defensa y psicológico y fisiológico también, que permite al ser vivo mantenerse alejado a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. Y podemos nombrar algunas cosas, nombremos algunas cosas. Yo estuve navegando mucho por internet, viendo a qué le temen más las personas, y en todas se repetía la muerte, casi en todas, pero depende de cómo se busque la información, depende de la fuente de la información también, es que hay algunas cosas muy diferentes, porque unos se van en lo económico, otros se van en la vida interior, pero
las cosas que producen miedo, por ejemplo, las cosas es la muerte, temor al fracaso, temor a ser víctima de la delincuencia. Hoy día que está muy en boga esto, temor a enfermarse. Hay gente que tiene mucho temor a enfermarse, al trabajo, etcétera. Miedo a la oscuridad. ¿Qué pasaría si aquí queda todo oscuro acá? Lo más probable es que usted que está ahí tomaría a su hermano allí para acurrucarse ahí y, no sé, buscar seguridad. He dejado fuera aquí porque no va al caso, pero también hay que tener respeto por esto, la fobia o el miedo, por ejemplo, a las arañas, los ratones, todas esas cosas. Hay muchas cosas que nos provocan miedo. Entonces el miedo puede afectar en forma negativa y permanente a una persona y ahí está complicada la cosa. En lo espiritual, en lo físico, en lo psicológico y también en lo social. Porque muchas veces el miedo provoca que nosotros nos aislemos de otras personas también. Entonces, este texto, y volviendo al texto, este texto que acabamos de leer nos enseña muchísimas cosas, pero como vamos a llevar esta temática, podemos decir primero que Dios nos creó para que vivamos relacionándonos con Él. Y esto es lo maravilloso de acuerdo a lo que acabamos de leer. Porque cuando usted en su casa puede leer todo el capítulo 2 y el 3, que está la creación, especialmente la creación del ser humano, y después cuando Dios pone en el huerto a Adán y Eva. Entonces, aquí en el huerto o en el jardín, Dios hablaba con el ser humano directamente. Y lo más probable que todos los días. Dios hablaba con ellos en el huerto y ellos le seguían sin cuestionar nada. Le seguían como las ovejas siguen a su pastor. Le seguían y le obedecían, y como los hijos obedecen a sus padres. ¿Amén los hijos acá o no? No hay amén. Dios les dio también, dice la palabra del Señor, y esto lo acabamos de leer en el capítulo 2, le dio tareas al ser humano. No era que todos los días estaban pasándola bien y divirtiéndose y nada más. Tenía sus responsabilidades en los versículos que acabamos de leer en el capítulo 2 del 15 al 17. Y los puso ahí en el huerto y le dio sus tareas para que ellos la cumplan, para que cuiden el huerto también, para que los cultivaran. O sea, tenían que cultivar el huerto, tenían que sembrar su alimento, tendrían que cosechar su alimento, prepararlo también, todo eso. De todo pueden comer. Pero ahí estaba el mandamiento. Entonces, en esa vida no podemos imaginar al ser humano feliz. No tenía contratiempos. Los animales salvajes no le atacaban. Comían de todo, rico, de todos los manjares que podían preparar. Ellos sabían todas esas cosas. Y Adán y Eva, ellos no lo dicen aquí, pero ellos conversaban entre ellos. Bueno, la única conversación que vemos entre Adán y Eva aquí relatada es cuando le da de comer del fruto. ¿Ya? Entonces, Dios nos creó para que vivamos relacionándonos con Él. Hoy día es importantísimo para el Hijo de Dios relacionarse cada día con su Padre Celestial. Y por eso que nosotros vinimos aquí, no solamente para relacionarnos con nuestro Padre Celestial, sino para relacionarnos con su creación también, con hijos de Dios. Y aquí estamos los hijos del Señor. Y en otros lugares también están reunidos, se reunieron en la mañana, pero especialmente los días domingos, especialmente porque buscamos al Señor los 7 días de la semana. Pero especialmente en la congregación, el día domingo, se reúne la asamblea, la congregación para adorar juntos a Dios. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Escuchar cantar a la hermana, al hermano, aunque no canta bien. Yo me deleitaba escuchando a mi hermano Claudio cantando acá.
No me la cobre después, hermano Claudio. Entonces, el Señor nos creó para relacionarnos con Él en una relación de amistad. Dios también nos dio libertad para escoger, y esto es muy importante. Nos dio libertad para escoger. Tuve miedo. Adán se escondió con su esposa. Se escondieron una vez que se encontraron, después de desobedecer, después de comer el fruto, se encontraron que estaban desnudos. Recién se dieron cuenta, sintieron vergüenza, sintieron temor, se sintieron prácticamente abandonados. Tuve miedo, una frase que denota el deterioro de una relación perfecta que tenían con Dios. Se deterioró la relación con Dios. El ser humano escogió desobedecer a Dios, engañado por el diablo, engañado. Bueno, es otro asunto de que el hombre le echó la culpa a la mujer, pero más bien Adán le echó la culpa a Dios porque le dicen, mira la mujer que me diste, ella me dio de comer. Le echó la culpa a Dios. Siendo que había dicho antes, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será mi compañera. Gracias, Padre, por traerme esta compañera. Soy feliz con ella. No, la mujer que me diste. Damos gracias a los casados por la mujer que nos ha dado, ¿cierto? Amén. Amén. Tuve miedo. Una frase que hoy día sigue haciendo eco. Sigue haciendo eco. Pero yo me preguntaba hoy día aquellos que están alejados del Señor y que no quieren nada con Dios, aquellos corazones rebeldes que no le buscan y que al contrario hacen abominaciones contra Dios. ¿Será que tienen miedo de Dios? Quizá, puede ser. Hay una película, una saga de 3 películas más o menos de Dios no está muerto, muy interesante, donde hay jóvenes que defienden su fe ahí. Es bien interesante, porque se dice que hasta el mayor ateo también teme a Dios, también le teme. Entonces el ser humano escogió desobedecer a Dios. ¿Y qué siguió a esto? Obviamente la separación de Dios. Ahora, es muy interesante que la palabra muerte aparece por primera vez aquí, en el capítulo 3. Ciertamente morirás. Entonces, ¿pero a qué muerte se refiere? No podemos profundizar en esto. Esto es en el campo de la teología muy profundo, pero por ahora, en la temática que estamos viendo, vamos a decir que se murió la amistad y la relación que tenían con Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no murieron físicamente de inmediato. Después tuvieron hijos y siguió la vida, pero una vida diferente, una vida diferente. No es que Dios los haya abandonado completamente, porque las misericordias y la bondad de Dios continúan hasta hoy día. Y eso es muy importante decirlo. No es que Dios los abandonó a ellos nomás, no. Hay muchas promesas Dios para el ser humano, y las promesas de Dios las ha cumplido tal cual. Entonces, continuamos. Aquí obviamente, ¿cierto? La separación, hubieron muchas cosas que sucedieron a causa de la desobediencia, las primeras peleas matrimoniales. Después vamos avanzando en el capítulo 4, Caín mata a su hermano Abel, el primer homicidio en la historia. Después llegamos al capítulo 6 de Génesis y nos encontramos con estos versículos. En el capítulo 6, 5 y 6 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿Qué pasó? Para resumir, el diluvio.
Se salvó Noé y solamente su familia, 8 personas. Pero la humanidad después comenzó a multiplicarse nuevamente y siguió su curso alejada de su creador hasta que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, dice el texto en Hebreos capítulo 1, en estos días finales nos ha hablado por el Hijo. Hice un salto grande para llegar a la venida de Jesús. Entonces, no nos vamos a ir hoy día solamente con lo malo que aconteció en el huerto y nos vamos sin esperanza a la casa. No. Dios envió a su Hijo para restaurar nuestra relación con Él. Y con eso hoy día tenemos que irnos. Dice su palabra en Efesios, primero voy a leer Romanos 5:12, dice, mire, Romanos 5:12, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, no había nadie que pudiese ser salvado si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz. Nadie, absolutamente nadie. Dice su palabra también en Efesios 2:1. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y esto es lo maravilloso. Esta es la venida de Jesús. A eso vino Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el texto. Entonces, las palabras que dijo el carcelero de Filipos, el carcelero que custodiaba a Pablo en una de las tantas veces que fue encarcelado, las palabras que dijo el carcelero hoy día deberían seguir resonando y repitiéndose en las personas. Pero no es así. ¿Cuáles fueron estas palabras? Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gemía el corazón del carcelero, porque sabía que Pablo y Silas eran varones de Dios que predicaban la palabra del Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quisiéramos nosotros que ese sea el deseo de todas las personas, pero la realidad nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa. Pero sí, sabemos también que hay muchos que hoy día siguen clamando y orando a Dios y preguntando a otros. Por eso que debemos estar preparados en palabra también, en oración. Hoy día siguen habiendo personas que, como este jefe de la cárcel, siguen diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Entonces hemos visto que, pese a que el ser humano estaba en una relación y amistad perfecta con Dios primero, sabiendo que desobedecerle a Dios tendría muy malas consecuencias, escogió hacer lo malo el ser humano, quedando separado de su Creador. Pero Dios, en sus muchas bondades y misericordias, envió a Jesús. Y esto lo dice Juan en su Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 20, 30 y 31, dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora estamos hablando de vida, no estamos hablando de muerte. O sea, el que reciba a Jesús, el que cree en Jesús, el que cree que vino en carne y hueso y que murió en la cruz por cada uno de nosotros, tiene vida eterna. Una vida que comienza hoy ya. En consecuencia, si tenemos al Hijo, también tenemos al Padre. Amén.
Y esto es maravilloso. Y estamos con el Padre y estamos con el Hijo. Entonces, como dice el salmista, ¿de quién temeré? Si en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Hay muchas veces que hemos repetido el texto de Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores, lleva por título lo más probable en su Biblia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Mire lo que dice el salmista. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Podemos, y esta es una pregunta, ¿podemos tener miedo hoy día aún? Sí. Mi hermana dice que sí. Efectivamente, pueden venir miedos a nosotros. Pueden venir miedos todavía, pero no ese miedo constante, no ese miedo invalidante, no ese miedo que nos atormente cada día en forma permanente, no. ¿Pueden haber chispazos de miedo en nuestra vida? Claro que sí. Todavía estamos en este cuerpo y en esta mente todavía que divaga cada día en pensamientos aquí y allá. Pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a aquel que murió por mí, que murió por ustedes. Entonces, mire, podemos, y con esto ya estoy concluyendo. Claro que sí, entonces podemos tener miedo, pero ahora podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos exclamar como David cuando se encontraba en tiempos de mucha dificultad. Cuando tengo miedo, confío en ti. David aceptaba que tenía miedo muchas veces. Y era un hombre que estaba todos los días pegado a Dios. Y más cuando hacía algo malo, cuando hizo, más todavía, porque reconocía su pecado. Y mi hermano hablaba de aquello, de que seguimos pecando, pero el pecado no es algo permanente en nosotros. Un ejercicio diario no es eso. Todavía somos zarandeados por el mal, todavía somos azotados por el pecado. Pero el pecado ya no se enseñorea de los hijos de Dios. Usted, mi hermana, mi hermano, usted ha vencido porque Cristo venció. Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Se fijan la progresión de su oración? Primero dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Y después dice, confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Y si podemos agregarle, porque estoy seguro en ti. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Dice David. Si tú eres mi Dios y mi salvación, tú eres la roca de mi salvación. Entonces con esto estoy concluyendo. El título, y al principio lo dije, y estas son las palabras de Adán, tuve miedo. Pero ahora nosotros podemos decir lo opuesto, tengo confianza. Tuve miedo, tengo confianza. ¿En quién? En Dios. En Dios, que cuida de mí, que cuida de usted. Ahí está. Usted lo está viendo el título. Que cuida de mí, que cuida de usted. Dios le cuida a usted. Siguió cuidando a Adán y Eva, aún después. Pero la mente, el corazón del hombre ya se había distorsionado también para que tenga una relación perfecta con Dios. Pero Dios, en su bondad y misericordia, envió a Jesucristo para restaurar todas las cosas y para que la humanidad y su creación sea salva por medio de Jesús. Padre Celestial, nuestro Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu infinita bondad y misericordia, nunca nos dejas solos. Nunca nos has dejado solos. Al contrario, Señor, día a día vemos tu misericordia cada mañana. Al despertar,
durante el día, en la noche, al acostarnos. Tu presencia sigue ahí. Y te damos gracias por eso, Padre Celestial. En el nombre de Jesús en esta hora yo te pido, Señor, tú conoces nuestros corazones. Y te ruego que, Señor, que si hay alguien aquí que en esta hora está pasando por algún tipo de crisis o algún miedo, Dios mío, que es permanente, que es perjudicial para su salud, tanto emocional como física, yo esta hora en el nombre de Jesús te pido que tú lo eches fuera de su vida. Hermana, hermano, la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios, aquel que es todopoderoso, aquel Dios de amor, de justicia, de paz. ¿No puede dormir? Dios es nuestra paz. Dios es tu paz. Mientras la iglesia ora, yo voy a pedir, no voy a hacer pasar a nadie acá. Solamente voy a pedirle que haga un acto de valentía levantando su mano para saber que la palabra le ha hablado a su vida y que necesita de Dios, que necesita del Señor, para que el Señor ponga paz en su corazón y confianza en Él. Si usted ha comprendido esta palabra, levante su mano, por favor, yo quiero orar por usted. Ahí mismo donde está, en su asiento. Amén. 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 Gloria al Señor. Mantenga su mano levantada. Yo no le estoy viendo ahora, vamos a orar todos. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, en esta hora se han levantado manos, Dios mío, pidiendo, Señor, tu ayuda. Y oro en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú des respuesta al corazón necesitado en esta hora. Señor, no sabemos en esta hora cuál es la petición puntual de cada uno de tus hijos, de hermanas o hermanos que han levantado su mano, pero, Señor, tú la conoces. Y te pedimos que atiendas la petición, Señor, de cada uno de tus hijos, que, Señor, en esta hora están clamando a ti. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, echamos todo miedo, todo temor fuera de nuestra vida. Te pedimos que traigas paz. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des un corazón obediente, Dios mío. Señor, no queremos ser como nuestros primeros padres que desobedecieron tu mandato. Queremos obedecerte, Señor, porque si te obedecemos, eso quiere decir que te amamos también, Dios mío, que queremos hacer tu voluntad. Padre, muchas gracias. Bendice las vidas de cada uno de tus hijos aquí presentes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Claudio.